Shalom, saludo, bendiciones, que el Eterno les bendiga grandemente. Por acá, Eber Rivero, queriendo bendecirles con la escritura, con la palabra, que pasemos un tiempo de meditación de la escritura, en función o proyectando todo lo que estamos haciendo con el estudio de las parashot. Semanalmente, queremos dar esta palabra para que nos oriente pues la escritura, nos oriente la palabra, que esta enseñanza pues nos pueda proyectar hacia allá, como estudiar, leer, qué, qué objetivos, qué propósitos pues podemos buscar con las parashot. Y esta enseñanza tiene por título el lenguaje y la correcta interpretación. El lenguaje que manejó Yeshua, la correcta interpretación que manejó Yeshua. Una pequeña guía sugerida que ya la he publicado, y vamos a introducirnos en la escritura con ese don de maestro, ese don de enseñanza que el Eterno nos ha entregado, y también desde la visión pastoral, porque también hay un don pastoral, hay un corazón pastoral para las personas que ama, que desea enseñar y que desea cuidar y que desea hacer crecer a su pueblo, a sus hijos. Entonces es importante que nosotros desarrollemos la palabra, leamos, estudiemos, este, con guías, con propósitos. Por supuesto, son sugeridas y por supuesto la persona tiene que construir su propia forma de estudiar. Hay una estructura para todo, pero cada persona pues tiene diferentes niveles de aprendizaje y eso es evidente. Y cada quien pues en su hogar va desarrollando sus parashot, su porción, sus porciones y su porción cada semana, su parashá cada semana. Y que pueda pues em, buscar, escudriñar la escritura dentro de lo que el Señor nos está entregando cada semana. Y por supuesto más allá de lo que podamos estudiar todos siempre y permanentemente. Más allá del hambre escritural que tengamos todos. En el principio, cuando yo pude conocer al Señor y me convertí al Señor, pues pasaba no una paracha, pasaba horas, madrugadas leyendo escritura y leyendo palabra, porque el hambre era mucha. Entonces, eso va a depender del hambre que nosotros tengamos, del hambre de la escritura. Eso, vamos a tener la pasión de leer, de buscar, de escudriñar. Va a depender mucho del hambre que nosotros tengamos. Bueno, comencemos entonces con esa pequeña guía. Es una sugerencia, es una guía. Orar por revelación. Primero, cuando vamos a hacer la paracha, pues oremos por revelación. ¿Cuál revelación? Exactamente. Para entender el lenguaje y la correcta interpretación que el Señor dio de las Escrituras. Ahí es donde tenemos que orar por esa revelación, que nos revele cuál es la correcta interpretación, cuál es el lenguaje que Él usó para contrastarlo contra todas las ideologías, la filosofía, la cultura religiosa donde nosotros nacimos, que es demasiado lenguaje religioso y contradice lo que Él reveló muchas veces. Fiestas, ritos, cosas que se celebran que no tienen nada que ver con lo que la Escritura y el Señor dijo. Entonces, todo eso lo vamos contrastando allí. Em, Elementos pues de la casa de Judá, como judaísmo, hay cosas, pues todo eso que se contrasta con todas esas culturas, como llámese como se llame, religiones, cultura religiosa, como se disfrace o como se haya establecido. Nosotros debemos orarle al Padre por revelación. ¿Qué fue lo que Yeshua enseñó? Y que nosotros podamos tomar su lenguaje y la correcta interpretación que Él le dio a la Torá
le dio las escrituras, le dio perdón, al diseño profético de las fiestas, en la correcta interpretación de los cumplimientos. Nosotros oramos al Eterno por eso. Debemos orar por eso para poder verdaderamente entender el lenguaje que Él habló. Agendar el tiempo de estudio. Debes agendar el tiempo de estudio. No lo leas recreativamente. ¿Por qué? Porque sí puedes leer la palabra recreativamente, pero sin propósito de estudio y está bien. Pero cuando vas a estudiar, si vas a estudiar, tienes que agendar ese tiempo de estudio, porque si no se te pasa la semana y no lo lees. Entonces, para eso debes planificar tu tiempo de estudio. Planifícalo este día. Voy a estudiar esta parte, divídelo, como podemos decir. Eso nos lleva a leerlo sistemáticamente, dividiendo la porción semanal. Porciones pequeñas o temas, tú lo divides en porciones pequeñas o temas y vas estudiando una parte por día. Planifícalo, tu hora debe estar, agéndalo, planifícalo. Este día voy a estudiar esta parte, este día voy a estudiar 2 capítulos, este día voy a estudiar este capítulo, así, debes agendarlo. ¿Por qué? Porque debe estar planificado. Si no lo planificas, ese tiempo de estudio se te va a la semana y después vas a querer estudiar la paracha toda de una vez, porque me ha pasado, entonces ya yo he aprendido que tiene que ser bajo un tiempo de planificación. Es mi sugerencia. Debes estudiar con disciplina. Se debe estudiar con disciplina. ¿Por qué con disciplina? Porque el doble ánimo es el enemigo de estudiar con disciplina constante. Aquí la concepción de disciplina es constancia. Constancia para estudiar, permanecer en estudiar. ¿Por qué? Porque si tú estás en un momento que hoy quiero, mañana no quiero, entonces ese es el enemigo de la disciplina y no te va a ayudar a estudiar. No te va a ayudar a permanecer estudiando la escritura. Recuerda que estás en este momento bajo maestro, que te está dando estructuras que te ayuden al diario vivir para poder estudiar. Entonces, por eso estamos acá. Escudriñar y mirar con detenimiento. Entonces, cuando estés estudiando la paracha, debes escudriñar, que es buscar, que es sacar. ¿eh? Escudriñar es sacar de la cantera. Es como el Señor dice, mira de la cantera de donde hemos venido, de Abraham. Entonces estamos mirando la cantera y sacando de Abraham, de la palabra, desde donde Él nos trajo. Entonces, cuando nosotros escudriñamos, miramos con detenimiento. Miramos con detenimiento. Mirar allí, estudiar, no pasar por alto, no pasar rápido. Una de los errores que nosotros hemos cometido como pueblo del Eterno es leer rápido. Leer por leer. No, hay que leer con detenimiento. ¿Por qué? Porque las cosas se leen muy rápido y hay mucha riqueza de revelación allí que el Señor no las pueda, pero no las da muchas veces por la lectura rápida, sin hacernos preguntas. ¿Por qué Yeshua dijo eso? ¿En qué contexto lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Ves? Entonces vamos meditando, vamos escudriñando y mirando con detenimiento. Mirar para sacar los nutrientes. Meditar para sacar los nutrientes de la escritura. Voy a meditar. Y meditar tiene que ver con el sentido como la vaca que va rumiando el pasto. La vaca toma el pasto y de hecho tiene 7 estómagos la vaca. Ella va rumiando el pasto, lo va rumiando y lo va pasando de estómago en estómago hasta que le va sacando todos los nutrientes. Así somos nosotros. Tomamos la palabra y la meditamos. Toma ese texto y medita por qué, cómo, cuándo, dónde. Y que el Espíritu de Dios te revele, el Ruach HaKodesh nos revele en la medida que lo vamos meditando. Le vamos sacando los nutrientes. Le sacamos todos los nutrientes a esa palabra. Pero eso nos lleva a meditar.
Debes pasar un tiempo de meditación y sobre todo donde el Señor te ha hablado con mayor fuerza, con mayor ímpetu, entonces tú vas allí sacando todos esos nutrientes. Y debes aplicarlo a tu vida diaria. O sea, ¿cómo te ayuda? ¿Cómo te ayuda a ti esa palabra en la vida diaria? ¿Cómo te está ayudando? ¿Por qué te está ayudando? Para que tenga aplicación en tu vida personal, en tu vida diaria. Generalmente no pienses en otro, piensa en ti. Esta palabra es para esta persona. No, o sea, sí puedes, a veces uno relaciona y asocia. Esta palabra sería buena para esta persona. Pero no es el porcentaje. El 99% es para ti. Aplícala tú, estudia tú, aprende tú, hazlo tú. No te olvides de eso. Es una aplicación para ti. Luego está entender cuál es la proyección profética o el cumplimiento profético para este tiempo generacional que vive. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo es la proyección profética o el cumplimiento profético de esa palabra para este tiempo generacional que tú vives? Tú estás viviendo un tiempo generacional. Abraham vivió el suyo, David vivió el suyo, hasta el mismo Yeshua vivió el suyo, pero ahora estamos viviendo nosotros el tiempo generacional nuestro. Y los niños que están naciendo, pues vivirán el tiempo generacional que les corresponde a ellos. Entonces tú tienes que entender dentro de la palabra profética, cuál es, dentro de la parashá, de lo que estás estudiando, cuál es la proyección profética de esa palabra, cuál es el cumplimiento profético de esa palabra para el tiempo generacional que tú estás viviendo y que tú perteneces a esa generación. Entonces, eso hay que entenderlo. ¿Cómo es ese cumplimiento profético para mí como generación, para el tiempo que estoy viviendo, los años de vida que tengo, los años de vida que me quedan, la proyección de años? Todo eso uno lo puede meditar con cómo se cumple en este tiempo profético y cómo me afecta a mí, cuál es mi rol, cuál es mi papel, cuál es mi llamado, qué es lo que yo tengo que hacer en este tiempo profético. O se nos pasa el tiempo y no sabemos a qué fuimos llamados como generación. Todo eso debemos meditarlo. Estudiar la escritura inexorablemente te llevará a amar a Dios, a las personas, a tu prójimo. Inexorablemente, inexorablemente. La palabra, el estudio de la palabra te llevará a amar a Dios. Si no te lleva a amar a Dios, pues no estamos estudiando como es. Te llevará a amar a las personas y te llevará a amar al prójimo. Mm, mm. Sin eso no hacemos nada. Eso le pasaba al pueblo. Estudiaban y estudiaban la escritura. Ni amaban a Dios, ni amaban al prójimo, ni amaban a las personas. Nada. Entonces ahí no hay estudio real y verdadero. Porque el estudio de la escritura inexorablemente nos lleva a amar a Dios. Si hay una correcta interpretación y hay una revelación correcta, nos lleva a amar a Dios. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra fuerza, como Deuteronomio 6. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Lo amarás y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra, el estudio de la escritura te llevará a amar a Dios. No te está llevando a amar a Dios, no amas a Dios, no estás estudiando correctamente. No amas a tu prójimo, no estás estudiando correctamente. Dice, amar te ayuda a entender las palabras y el lenguaje. Cuando tú amas, te va a ayudar a entender el lenguaje y el amor y la interpretación de Yeshua. Cuando el Señor desarrolla el amor en ti, ese es uno de los elementos, perdón, ese es uno de los elementos que te va a ayudar a entender el lenguaje de Yeshua y su interpretación correcta de la escritura. Cuando estés amando, cuando escuches a Yeshua, lo vas a entender clarito. ¿Por qué no lo podemos entender clarito muchas veces? Es porque no estamos llenos de amor, del amor de Él. Y el amor no es un sentimiento. Su amor son acciones concretas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es un amor que da. Es un amor que no tiene que ver con sentimiento. Es un amor que tiene que ver con propósito profético.
que tiene que ver con redención. El amor del que estamos hablando tiene que ver con redención. Por eso no se puede perder de vista el amor de Dios y el amor al prójimo. Porque toda la palabra profética y todo lo que el Eterno y Yeshua interpreta es propósitos redentivos. Entonces, perdón, entender las escrituras, entender que las escrituras dan testimonio de Yeshua como Mashiach, debemos entender cómo la porción que estamos estudiando nos revela a Yeshua como Mashiach y esperar su segunda venida. Cuando nosotros estemos estudiando la escritura, nosotros tenemos que entender cómo esa escritura nos revela a Yeshua como Mashiach. Porque, mire, las ideologías, las filosofías, perdón, un momento. Las ideologías, las filosofías, lo que viene, todo lo que hay, mire, pasará a un segundo plano. Aún las ideologías de fin de año, que son tan resonadas en este tiempo y ahora en noviembre, diciembre. Eso pasará si le explico de lo que viene. Eso pasará a un segundo plano porque el engaño que va a venir fuerte con el antimachía va a ser precisamente él como Mesías, porque va a pedir culto. De hecho, él va a suprimir todas las religiones, todas las fiestas, él va a suprimir todo eso, porque él va a querer adoración, porque él se va a presentar como el Mashiach, como el Salvador, porque lo están esperando como tal. Y ya lo vamos a ver. Ahora, el que tú tengas claro a Yeshua como Mashiach, eso va a ser importante en la correcta interpretación de la escritura, porque si no, te engañan. Y el que tú tengas claro que Él viene en su segunda venida, que viene su segunda venida, eso te va a ayudar muchísimo a la correcta interpretación de la escritura. Eso no se te puede pasar por alto ni se te puede perder de vista. Si eso se te pierde de vista, el espíritu de mentira que va a venir después de muchas cosas que se van a terminar con la venida y la proyección de la venida del antimachía, él va a querer adoración y él se va a presentar como Mashiach en este mundo y el mundo lo va a seguir. Y para nosotros entonces, teniendo nosotros ya un Mashiach revelado y que toda esa palabra profética que estamos estudiando apunta hacia allá, a que Él da testimonio de que Él es el Mashiach. Y parece sencillo, ay, pero Él es, sí. Y así de tan sencillo va a ser engañado el mundo. Todo el mundo puede decir, sí, sí, Jesús es el Mashiach. Sí, claro, para todo el mundo Jesús es el Mashiach. No para todo el mundo Jesús es el Mashiach. No para todo el mundo, es de boca, es de ilusión en pensamiento, pero cuando se manifieste el antimachía, el mundo se irá tras él. El mundo que no tiene entendimiento, el mundo que no tiene revelación, el mundo que no tiene interpretación correcta de la escritura, eso va a ser así. Y la base de eso va a ser atacar a Yeshua como Mashiach, quitarle esa prerrogativa de Salvador, de Mashiach, y que Él no viene por segunda vez. Todo esto que estamos viviendo de ideología y de filosofía, eso va a ser niños de pecho para lo que viene. Porque todo eso va a ser suprimido para endiosar un hombre que es el antimachía. Entonces, nosotros le ganamos tiempo al tiempo y le ganamos terreno a esto, entendiendo que las escrituras nos dan testimonio y nos proyectan al Mashiach que ya vino, a nuestro Mashiach y que lo estamos esperando por segunda vez.
esa palabra tan sencilla y tan clara, parece sencilla y parece clara, pero es peligroso no tener eso bien claro. Porque a lo que vengan los argumentos contra Yeshua, van a ser muy fuertes. Y eso va a haber que tenerlo, vamos a tener que estar firmes en esa verdad, pero muy firmes. Muy bien. Vamos a leer porque la palabra necesitamos leerla, porque ella se explica solita, solita, ¿no? Es más, no necesita mucho adorno, solita se explica. ¿Por qué? ¿Cómo debemos entender ese lenguaje y esa correcta interpretación? Es un lenguaje y una correcta interpretación. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando estemos estudiando. Dice aquí, Juan 8. Vamos a empezar por Juan 8. Vamos a leer escritura que nos ayude. Lectura y meditación. Mateo 8 y comenzamos en el 21. Dice aquí, otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Mire, sabe que es difícil Yeshua hablando en revelación espiritual, y a veces le pasaba a los discípulos y le pasaba a los judíos y le pasaba a los fariseos, no entendían nada. Ahora está entendiendo ahora por qué tenemos que conectarnos con el Ruach HaKodesh para que Él nos dé el lenguaje de Yeshua. Yeshua está hablando, no le entienden el lenguaje. Y esto lo consigue usted por todos los evangelios. ¿Cómo no entendéis? Le decía Yeshua. Por ejemplo, a los discípulos le decía, ¿cómo no entendéis? No tenemos pan. Y Yeshua le decía, ¿cómo no entendéis? ¿Por qué decís que no tenéis pan? ¿No viste el milagro de las 5.000 personas que comieron con 5 panes y 2 peces? ¿Y cuántas cestas recogiste? 12. Después que comieron todos, recogieron 12 cestas llenas. Y aún así van a entender que no tienen pan. ¿Cómo no entender? Ni los milagros, ni las palabras, ni las interpretaciones, ni lo que explico, no entienden nada. Mire, Yeshua no la tuvo fácil. A veces como apóstol, como maestro, como profeta o como pastor, no está fácil, porque hacer entender al pueblo no está fácil, no es fácil. Porque se necesita que haya revelación, pero también se necesita que haya un oído de fe para poder escuchar y poder entender lo que se está diciendo. Entonces ellos le dicen, ¿acaso se matará a sí mismo? En el pensamiento de uno se va a suicidar, se va a matar a sí mismo. No, no era eso. Dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Está hablando de lo que ellos están entendiendo, del mundo espiritual donde está cada quien. Y cada quien está entendiendo desde donde es. Yo no puedo entender a Yeshua desde abajo. Tengo que entenderlo desde donde Él es. Desde el cielo, desde su Padre, desde la revelación. Dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Si no creéis que yo soy, y no lo creyeron. No creyeron que Él era el yo soy, y en su pecado murieron. Dice, entonces dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Siempre se los había dicho. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Dice, muchas cosas yo tengo que juzgar de vosotros, los conocía perfectamente. Juan 5, Juan 8, no recuerdo ahorita, dice que Yeshua no tenía necesidad de conocer
lo que había en el hombre porque él sabía lo que había en el hombre, no confiaba en el hombre. Dice, yo lo conozco. Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto habló el mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ahí está el problema. No entendieron y así le pasa a mucha gente. Aún en este tiempo profético, el Señor puede hablar y no le entiende. Y no entendieron. Entonces, a veces podemos leer y no entendemos. Y no entendemos porque estamos leyendo con un lente religioso, con una cultura religiosa, con un lente judaico, con un lente filosófico, o un lente babilónico, o un lente gregoriano, o un lente de lo que vamos a celebrar la fiesta de Hanukkah, un lente griego, un lente helénico. Y hay gente que está leyendo con un lente que no le permite y no lo entiende, pero no le entendieron que le hablaba del Padre. Él estaba hablando del Padre y ellos no entienden eso. ¿Cuál Padre? ¿Qué Padre? Entonces dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Cuando muera y resucita, ellos lo iban a entender. Y cuando lo entendieron, no lo entendieron para amarlo y para saber, no, para refutar todo eso. Hacían muchas cosas para eso. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado el Padre, porque yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Y hablaba estas cosas, y hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mis palabras. ¿En cuáles palabras? En la correcta interpretación que le iba a dar a la escritura y no a la que ellos tenían. No en lo que ellos se habían inventado ni lo que se habían estructurado, ni lo babilonizado que tenían. Era la palabra correcta que él iba a interpretar. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si somos discípulos de él y tenemos su lenguaje, entonces conoceremos la verdad. ¿Cuál verdad? Las diferentes religiones o las diferentes ideologías o filosofías. No, lo que él vino a interpretar correctamente. Esa es la verdad que nosotros tenemos que conocer, sin lentes religiosos. Y ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, ellos no se veían esclavos, ellos se veían libres. Y Yeshua le dice, ustedes están esclavos de su pecado, aunque son linajes de Abraham. Pueden ser linajes de Abraham. Y dice, y el Señor puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras. No se aferren a eso porque eso no es lo que los salva. Y Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ellos eran esclavos del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el hijo sí queda para siempre. Así como Abraham echó a Ismael, hijo de la esclava, no quedó para siempre, como se lo dijo Sara, el hijo de la libre y el hijo de la esclava. Eso es una alegoría. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué Él es el libre? ¿Por qué somos libres cuando Él nos liberta? Porque Él es el hijo de la libre. Qué hermoso. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Fíjense, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Procuraban matarlo. Dice, ¿por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué procuraban matarlo? Dice que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Y por qué se despertaba en ellos el sentimiento de querer matar a Yeshua? ¿Qué tanto era Yeshua?
Yeshua no les estaba peleando a ellos directamente sus cargos políticos, ni del Sanedrín, nada de eso, ni a Pilato, nada. Yeshua estaba interpretando la palabra correctamente. Y eso les generaba a ellos el sentimiento de querer matarlo. Ahora, ¿por qué ese sentimiento? Dice, porque la palabra que Yeshua estaba hablando no hallaba cabida en ellos. Mucha gente no haya cabida. La palabra que Yeshua habla no tiene cabida en ellos porque tienen un lente tan fuerte. La correcta interpretación, porque lo están viendo con un lente religioso, con una cultura religiosa o con algo que tiene una estructura mental y no puede verlo. Entonces, lo que genera es rabia, ira, deseos de hacer daño, porque no haya la palabra que Yeshua está hablando, no conseguía cabida en ellos. Y eso va a pasar mucho en este tiempo. Que Yeshua es el Mesías, eso no haya cabida. Que Yeshua viene por segunda vez, eso no haya cabida. Que Yeshua es el Rey, el Señor, eso no haya cabida. Que la interpretación que él dijo, eso no haya cabida en los corazones. Lo que quieren es desaparecer eso. Dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces esto se tiene que ver con quién es nuestro Padre. Trata de paternidad. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces no sois hijos de Abraham. Porque para ser hijo de Abraham, tenéis que hacer las obras de Abraham, las obras de justicia, de fe y de creer. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no hizo eso. Ni oyó la voz de Dios directamente como la oyó Yeshua, directamente. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del Padre que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y aquí viene la pregunta maravillosa. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice Yeshua. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entiendo el lenguaje? Porque no puedo escuchar la palabra que me reviente el oído religioso que tengo. ¿Por qué no puedo escuchar su lenguaje? Porque me revienta que Él me quite la Navidad, que Él me quite mi cultura, que Él me quite aquí mi estructura, mi judaísmo, mi filosofía, mi Navidad, mi helenismo, mi gregoriano, mi idolatría. Aquí me revienta, ese lenguaje me revienta. No lo puedo escuchar, no puedo escuchar esa palabra. Y como no puedo escuchar esa palabra, jamás voy a entender ese lenguaje. Dice, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, la correcta interpretación de lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy explicando. Y Jesús y Yeshua rompe y quebranta aquí a todo el mundo. Aquí nadie se salva. Todas esas torres de Babel, cuando Yeshua habla, van para abajo. Todas esas torres de Babel que tenemos encumbradas, todo eso va para abajo. Cuando su lenguaje habla, todo eso va para abajo, pero no lo queremos aceptar así. Aquí
No entendemos el lenguaje porque no entendemos su palabra revelada, porque esa palabra revelada tumba nuestras torres de Babel, todo lo que este mundo ha diseñado y ha levantado. Para abajo es que eso va. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esa es la respuesta. Pregunta, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no podéis escuchar mi palabra? Aquí viene la respuesta. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Entonces, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Cómo van a escuchar mi palabra? ¿Cómo van a entender mi lenguaje? ¿Cómo van a entender la verdad si están habituados de estructura y de cultura de la mentira? Este mundo, las religiones, las ideologías, las filosofías, lo desarrollan como ritos, las ideologías, las filosofías, y eso está asqueado de mentira, del padre de mentira. Y el Señor dice, yo soy el hijo del padre de la verdad. Por eso no podéis escuchar mi lenguaje. Por eso no podéis entender mi lenguaje, porque no podéis escuchar la palabra, porque la palabra que yo hablo es la verdad y ustedes están habituados a la mentira. Se acostumbraron a la mentira. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso es lo que viene. Y esto no va a ser simplemente una Navidad o cualquier. No, no, no. Eso es niño de pecho. Lo que viene con este padre de mentira es un hábito de mentira tan fuerte que la gente no va a poder discernir la verdad si no tiene a Yeshua, su lenguaje y su palabra morando en ellos. ¿No se cree usted que esto que estamos viviendo, estos son los trailers de la película que viene? ¿Usted cree que está luchando contra una ideología, contra un arbolito? No, 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 eso es niño de pecho para lo que viene. Lo que viene es esto. No hay verdad en él. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Es homicida y mentiroso. Dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Por qué no ha permanecido en la verdad? Porque no hay verdad en él. De él salió fue la maldad, la mentira. Él se convirtió en maldad y en mentira. Dios no lo creó él así. Él se convirtió en la maldad y la mentira, en homicida. Y su ataque directo va a ser a Yeshua como Mashiach. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué no podían oír la palabra de Dios? Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Por qué no podéis oír las palabras de Dios? Porque no sois de Dios y sois de vuestro padre el diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y como sois de vuestro padre el diablo, pues andáis en lo que él es, la mentira. Entonces, el Señor está sacando a la gente del padre de mentira, de sus mentiras, de sus engaños. Hay gente que está metido en la mentira, pero no es hijo del diablo. No es hijo, no tienen a Satanás como padre. Lo que están es envueltos en la mentira de él. Y el Señor los rescata de ahí y los saca para volverlos acá a su reino. Pero hay gente que es hijo del diablo y les gusta estar en la mentira y el engaño y en los homicidios que están sobre este mundo. Ahora, si yo me introduzco en la paracha sin entender esto, no voy a progresar mucho. Porque entonces entraría en un rito y ahí el Señor no nos quiere. No. Juan 5, mire lo que dice Juan 5. Vamos a leer Juan 5. Juan 5.
Juan 5:24. Mire acá, estamos leyendo escritura y meditando para poder entender el lenguaje de Yeshua correctamente. Dice, de cierto, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, eso no lo puede lograr nadie, ningún rito en esta tierra. De cierto, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Él venció la muerte. Usted quiere seguir a alguien que en esta tierra, usted tiene que vencer al que, usted tiene que, perdón, usted tiene que seguir al que venció la muerte. Porque a la final, ese es el fin. Entonces, ¿quién va a estar sobre mí? El que venció la muerte y el que puede dar vida con su voz. Dejemos de estar creyendo en pajaritos preñados y siguiendo personas que no tienen vida en sí mismos y que no vencieron la muerte. Eso es un error muy grave. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo, igual que el Padre, la misma esencia dice que en Él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Él es Dios. Dice, y esa va a ser una de las cosas que va a ser atacada. Yeshua no es Dios. Dice que en Colosenses, dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Eso va a ser atacado con una mentira. Si perdemos eso de vista, se nos va el pabilo, la cabulla. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Tiene todo el juicio para juzgar a las naciones, a las personas. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué poder? El mismo poder que los resucitó a él. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Unos para una cosa y otros para otra. Sencillo. Dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Aunque Juan dio testimonio de él, el testimonio de él no, dice Yeshua, yo no lo recibo, porque no es Juan el que va a dar el testimonio, es el Padre, es el Rúa, y son sus obras. Dice, él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mire, he aquí uno de los problemas. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, le dieron una función y y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Hay gente que es así, en la luz de este, en la luz de aquel, en la luz del otro. Dice, pero esa no era la luz verdadera. Y el mismo Juan lo dijo. Pero ellos quisieron refugiarse en esa luz, en esa revelación. Pero aquí estaba la luz mayor, que era Yeshua. Pero eso nos pasa a nosotros, con ideologías, con filosofías,
con personas. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Las mismas obras daban testimonio. Dice, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Se los está diciendo. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Se lo dice a ellos. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque aquel a quien me envió, vosotros no creéis. Esto es vital. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Hay mucha gente que la palabra del Eterno, de Yeshua, no está morando en ellos. ¿Y saben por qué no está morando en ellos? Porque no han creído en Él. Dice, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿A quién lo envió? A Yeshua. No creo en Yeshua, no tengo las palabras morando. Entonces, ¿cómo vas a ver no lo vistes, no habéis oído su voz, ni su palabra la tenéis morando en vosotros? Ni lo habéis visto, ni habéis oído su voz, ni su palabra la tenéis morando en vosotros. Ahora imagínense eso interpretando las escrituras. Ahora imagínenselos a ellos sin ver el aspecto de Dios, sin oír la voz de Dios, sin tener la palabra de Dios morando en ellos interpretando la escritura y guiando gente. Ahí es donde el Señor dice, ciegos guías de ciegos. Y un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Para allá es que va mucha gente. Hay mucha gente ciega guiando ciegos. Hay mucha gente sin ver a Dios, hay mucha gente sin oír la voz de Dios, hay mucha gente sin la palabra de Dios morando en él, guiando pueblo y enseñando Torah. ¿Qué le parece? Y dando su interpretación. Y mucha gente va y se refugia en esa luz. Lo que viene es fuerte, señores. Y nosotros no podemos refugiarnos en cualquier luz. Nosotros nos refugiamos en Yeshua, en Jesús, para hablarlo en un lenguaje general, en Jesucristo. Nosotros nos tenemos que refugiar en su luz, no en la luz de cualquier Juan, que simplemente cumple una función determinada en un tiempo profético que se le dio y hasta ahí llegó. O en una cultura religiosa que interpreta las escrituras sin él. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién va a dar testimonio de él? Él va a dar testimonio. ¿Quién va a dar testimonio de Yeshua? Las escrituras. Entonces, si yo saco a Yeshua de la ecuación y es lo que viene, ¿de quién va a dar testimonio las escrituras? Hago la escritura obsoleta, hago la escritura inútil. Y para allá vamos. Escuche lo que le estoy diciendo. Para allá vamos. No se entretenga tanto con el arbolito, ni con las cosas, ni con la filosofía, ni con las ideologías. Hay que enseñar a entender a Yeshua como Mashiach y que se da testimonio de él. Porque la mentira más grande que va a venir va a ser atacar a Yeshua como Mashiach y que las escrituras no dan testimonio de él. Porque se está esperando al Mashiach y ese Mashiach es el anti-Mashiach y a ese sí lo van a seguir. En la mentira y en el engaño y nosotros no podemos caer ahí. Dice que va a poder engañar a los si fuere posible.
pero no es posible. No es posible porque tenemos la palabra, lo tenemos a Él, lo vemos, oímos su voz y tenemos su palabra morando en nosotros. La verdad, no la mentira. Nosotros no andamos en la mentira. La verdad la tenemos. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Ay, Señor. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Escudriñad las escrituras, porque no queréis venir a mí. Ellas son las que dan testimonio de mí y vosotros no queréis venir a mí. Las escrituras son las que dan testimonio de mí y vosotros no queréis venir a mí. Y esas escrituras que cada chaval tú lees, entonces todas esas escrituras y cada parashá y todas las parashot dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces soy de vuestro padre el diablo, no tenéis amor de Dios en vosotros, no lo habéis visto, no habéis escuchado su voz, no tenéis la palabra de Dios morando en vosotros. Aquí está el panorama. Y hay gente así enseñando palabra, enseñando Torah y guiando al pueblo bajo su propia interpretación, lejos de Dios. Dice, y más yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, sin amor. ¿Por qué el amor? Porque toda la interpretación y el testimonio de Yeshua es transversal a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La concepción es redención. Y la redención tiene que ver con el amor, porque el amor es el que redime. Y sin amor, tú no ves a Yeshua en las escrituras que dan testimonio de él. Tú no ves a los profetas dando testimonio de él. Tú no ves la escritura dando testimonio de él. Porque a la final, el concepto de la estructura religiosa es ni entran ni dejan entrar. Vosotros no entráis al reino de Dios ni dejáis entrar. Así es la cultura religiosa. Así es el que interpreta sin ver a Dios. Y cierra el camino. La cultura religiosa cierra el camino. Entonces, tenemos que tener amor de Él. Dice, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vuestro corazón. Tienen Torah, tienen escritura, la leen todos los sábados, pero no tienen amor de Dios en vuestros corazones. No redimen a nadie, no quieren salvar a nadie. Es más, ni entran ustedes ni dejan entrar. Ese es peor pecado todavía. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. Para allá vamos. El vino en el nombre del Padre no se recibe. Dice, mas el que viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y ese que viene en su propio nombre, ¿con qué viene? Con la verdad. Ese viene con la mentira, con el engaño, con el homicidio. Cuando habla suyo, de suyo habla, de la mentira. Ese viene a echar un cuento fuerte aquí. ¿Y sabe cuál es ese cuento? Que Él es el Mashiach y que Él es Dios. Y a Él va a haber que adorar. Y Él va a suprimir todas las religiones, todos los arbolitos, todas las ideologías, toda la filosofía. Todo eso Él lo va a quitar. Para que ahora lo adoren a Él. Para allá vamos. No penséis, no penséis. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿En quién tenemos nosotros nuestra esperanza? ¿En Moisés o en otra cosa? Dice, no penséis que voy a acusaros. Perdón.
Porque hay quien os acusa. Moisés, en el que tenéis vuestra esperanza. En el que tenéis vuestra esperanza, ese es el que te acusa. ¿En quién tenemos nuestra esperanza? En Moisés. ¿En quién en quién nos refugiamos en una luz? En un Juan. Yeshua es tan claro. Dice, porque, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creéis a Moisés, si Moisés escribió de mí, dio testimonio de mí, las escrituras dan testimonio de mí. Pero si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo vais a creer a mis palabras? ¿Por qué no creéis los escritos de Moisés? Porque los estás interpretando con tu error y con tu equivocación. Seguimos leyendo. Mateo. Estamos leyendo a Yeshua. Mateo 9. Vamos a leer dos textos más para terminar. Mateo 9. Hay mucho que decir. Por eso es que Primera de Corintios 13, que el amor es benigno, el amor es bueno, no es jactancioso. Tenemos que tener el amor del Eterno en nosotros. El amor. Dice que en este tiempo está la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Y en Isaías 58 nos habla del verdadero ayuno, del amor que es por las personas. Isaías 58 del Shabbat, la verdadera palabra, que es no hacer nuestra voluntad, no hablar nuestras propias palabras. Le hace Isaías 58, le hace Primera de Corintios 13. No tengo tiempo para leérselo aquí todo. Pero léase esos dos capítulos para que usted entienda tantas cosas que hay que entender. Mateo 9 dice aquí, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y siguió. Entonces, y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, de aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro pan con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino de los enfermos. Y pues, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aprended, interpretación correcta, y aprended, misericordia quiero y no sacrificio. Nosotros nos enfrancamos en el rito y en los sacrificios. El enemigo te va a llevar allá, al rito y al sacrificio, a lo litúrgico. Pero eso no es la esencia fuerte. Eso es parte de, pero no es la esencia fuerte. Le dice, y aprende misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuál misericordia? ¿Para quién? Para los enfermos. No los podían ver. La interpretación que ellos tenían, esos son publicanos y pecadores, esos son un desecho, eso hay que botarlo, eso hay que destruirlo. Y la correcta interpretación de Yeshua es, yo vengo a redimirlos. Yo soy un médico que los vengo a sanar. Un contraste, un golpe muy fuerte. Y eso no se nos puede perder a nosotros de vista. Un golpe muy fuerte. Yo vengo a sanarlos, yo soy el médico, yo vengo a sanarlos, yo vengo a redimirlos. Esta es la interpretación de Yeshua. La interpretación de ellos son un desecho. Publicanos y pecadores. Desechemos a esa gente. Y el Señor le dice, no. Y el Señor les dice, y aprender. No lo habían aprendido. Su concepción no dejaba. Esa palabra les retumbó aquí, en su oído. ¿Cómo entraba eso aquí? No habían visto a Dios. No tenían su palabra morando. Eran hijos de su padre el diablo. No tenían amor de Dios en sus corazones. Iban a tener misericordia.
¿Cómo puede tener la persona misericordia si no tiene a Dios, no tiene en su corazón, no tiene amor, no mora la palabra en él? Habla mentira, anda con su padre el diablo. ¿Va a tener misericordia? ¿Cómo aprende misericordia? Nunca. Entonces le dice, y aprended misericordia quiero y no sacrificio. Vayan primero y aprendan eso. Y después regresan. Misericordia quiero y no sacrificio. Esa interpretación es una de las más hermosas que hay. Cerramos con Mateo 5. Mateo 5. Mire lo que dice Mateo 5. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, para traer la correcta interpretación, cumpliéndola. Todo lo que él decía tumbaba todo lo que ellos hacían. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, así será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí él empieza a redimensionar y a redirigir las interpretaciones de la escritura. Pero de ahí hacia adelante. Pero él dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Desde dónde ellos tenían su justicia? ¿Qué nos está diciendo ahí? Sube el nivel de justicia. Si os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis. Y la base de ellos era enseñar algo sin hacerlo. Entonces tú tienes que enseñarlo y hacerlo. Enseñarlo y hacerlo. Por eso es que enseñar no es cualquier cosa. Por eso es que todo el mundo habla, pero tú estás haciendo eso. Porque si tú lo enseñas y no lo haces, vas a ser llamado pequeño. Hay mucha gente pequeña que lo que está haciendo es enseñar desde su interpretación, desde su justicia, desde lo que él cree que es su justicia, no desde la justicia del Señor. Entonces él le dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, no es mayor, si no va a ser mayor, no vas a entrar en el reino de los cielos. Dice, esa hipocresía, esa justicia farisaica no te va a servir de nada. Entonces, cuando yo pierdo de vista esto, sin misericordia, con una hipocresía, con una religión, con una cultura religiosa, no entramos, no podemos entender el lenguaje, no podemos entender la interpretación. Tiene que ser, el nivel dice, tiene que ser mayor. Aquí está el nivel de interpretación fuera del eterno. Entonces, ese nivel hay que subir y pasar a poder escuchar el lenguaje, a poder entender la palabra, poder tener amor de Dios en nosotros, poder tener misericordia, poder tener perdón, poder tener como Dios lo determina en su palabra. ¿Que es fácil? No, no es fácil, pero nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón para hacerlo. ¿Para Yeshua fue fácil morir? No, no fue fácil, pero murió. ¿Para Yeshua fue fácil perdonar? No, no fue fácil, pero perdonó. Sin Él nada somos. Si nos desligamos de Él como vid, nos secamos como pámpano y no damos fruto en su correcta interpretación. Entonces, vamos a estudiar, vamos a ver a Yeshua, el testimonio, lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha entregado. Y bueno,
sigamos estudiando y meditando. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que esta palabra los rodee, los ayude, saque sus notas, agarre su cuaderno, anote los textos, anote lo que le pueda servir. Este, esa pequeña guía está escrita ahí en Facebook, por lo menos los pasos que le di al principio de la enseñanza. Y bueno, que les sea de mucho bien. Bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga grandemente.